Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de geografía. Les cuento que en el video de hoy vamos a seguir estudiando los procesos que modifican el relieve del planeta. Y recordemos entonces que en los videos anteriores vimos los famosos procesos endógenos. Para aquellos que no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Y les recordamos que estos procesos endógenos eran aquellos que formaban geoformas a partir de eventos que se daban en el interior del planeta. Pero existen otro tipo de fenómenos que modifican las formas del relieve y son los llamados procesos exógenos que estudiaremos en el presente video. Les cuento que estos se originan en el exterior de la corteza terrestre. Por eso elegimos esta imagen para graficarlo. Y vamos a ver. Les cuento que tres fenómenos principales comprenden este proceso. Primero, la erosión de las rocas, que consiste en la fragmentación y ruptura de rocas de gran tamaño a otras de menor tamaño. Entonces, principalmente incluimos este concepto de fragmentación, entendiendo que la erosión es la fragmentación de rocas de mayor tamaño a otras de menor tamaño. Luego encontramos otro fenómeno, el del transporte de los materiales fragmentados de menor tamaño. Y por último encontramos la acumulación o sedimentación en otros sitios. La conjunción de estos tres procesos tienden a alisar el relieve del planeta Tierra, ya que las zonas elevadas, como por ejemplo las montañas, como vemos en la imagen, son erosionadas y el material desprendido por la erosión es transportado hasta las zonas deprimidas, acumulándose allí como suele suceder en las llanuras. Pero les cuento además que los procesos exógenos son originados por los denominados agentes externos. Por eso los invito a que estudiemos a continuación el primer agente externo. Y el primer agente externo que me interesa que estudiemos va a ser el de la temperatura. Temperatura que ubicaremos aquí. ¿Por qué? Porque en las zonas donde se dan grandes amplitudes térmicas, es decir, los lugares donde durante el día se dan grandes diferencias de temperatura, como por ejemplo los desiertos, en donde por ejemplo hay 40 grados de día y supongamos menos 10 grados de noche, se suele dar o suele ser protagonista este agente externo, porque las rocas de esta zona se ven constantemente expuestas, por un lado, a altas temperaturas, lo que produce que las rocas se dilaten y se expandan, y por el otro lado, a bajas temperaturas que hacen que las rocas se enfríen y se contraigan. El resultado de este proceso va a ser la fragmentación de las rocas. La erosión generada por este agente externo, que es la temperatura, recibe el nombre de erosión térmica o mecánica. Térmica o mecánica. Ustedes ya pueden ir anotando estos conceptos. Centrémonos en la imagen. ¿Por qué? Porque en esas grietas que se produjeron, mejor dicho, por la erosión mecánica, puede circular el agua, como podemos ya centrarnos en la primera imagen, donde vemos que el agua se acumula en las grietas de las rocas. Luego, al helarse el agua, y ya nos centramos en la segunda imagen, comienza a aumentar su volumen, es decir, empieza a circular el agua y al hacerlo intensifica el proceso erosivo, ya que disuelve minerales acarreando material rocoso. Y cuando bajan las temperaturas, como vemos ya en la segunda imagen, el agua se congela, se expande en volumen y aumenta el tamaño, ejerciendo presión sobre las grietas. Claro está, aumentando también el volumen de las grietas. Y ya por último, en la tercera imagen, vemos las rocas fracturadas. Entonces, en este caso graficamos la erosión térmica o también la erosión mecánica. Y ya estamos descubriendo que el agua es otro de los agentes externos. Agentes externos, entonces vamos a poner aquí y vamos a detallar con el mismo color que hace referencia universalmente al agua. Vamos a hablar un poquito del agua.
En breves segundos les vamos a explicar un poquito las imágenes, pero primero les cuento que el agua erosiona por varios medios. Y uno de los más comunes es por el arrastre de partículas. Por ejemplo, cuando llueve, ¿sí?, el agua al acumularse comienza a moverse pendiente abajo. Recordemos que pendiente es sinónimo de altura para que ustedes tengan bien en claro a lo largo de nuestro video. Entonces decíamos que llueve, el agua comienza a acumularse, a moverse pendiente abajo y llega hasta las zonas llamadas colectoras de aguas. Colectoras de agua. En ese trayecto lo que va a hacer el agua es arrastrar partículas finas de rocas y las va a depositar en esas zonas de baja pendiente. Si las lluvias son muy fuertes y el suelo no tiene vegetación, es más propenso a que el agua arrastre más materiales, ya que no hay un colchón de vegetación que amortigüe el contacto del agua con el suelo, como ustedes se pueden imaginar. El resultado de esto son las cárcavas. Cárcavas, vamos a anotarlo así, que son grandes surcos o zanjas, vamos a anotarlo, zanjas, ¿sí?, o grandes surcos que, para que ustedes se den una idea, son producidos en el suelo por el escurrimiento del agua. Este tipo de erosión se lo conoce con el nombre de erosión pluvial, con la P, erosión pluvial. Pero hay otro tipo de erosión que tiene el agua como agente externo y es la erosión fluvial. Erosión fluvial. ¿Y qué tenemos para decir de esta erosión fluvial? Bueno, les cuento que es generada por el agua de los ríos que fluyen de las zonas de más altura a las de menos altura, como por ejemplo nosotros podemos señalar en esta imagen. Entonces decíamos que esta erosión fluvial es generada por el agua de los ríos que fluyen de las zonas más altas, es decir, que van desde los lugares de mayores pendientes a los de menores pendientes. Cuanto mayor es la pendiente del terreno que atraviesa un río, mayor es la velocidad y la fuerza que tiene el agua y por lo tanto posee mayor poder erosivo. En estas zonas de alta pendiente, el río arrastra fragmentos de rocas de gran tamaño, como podemos marcar en esta segunda imagen. Con ellos golpea y rompe otras rocas que también son arrastradas pendiente abajo. Cuando la pendiente disminuye, es decir, si nos fijamos en la imagen, si vamos de arriba hacia abajo, el agua pierde su poder de arrastre y va depositando los materiales. Primero los más grandes, como podemos ver aquí, y luego los trocitos, las rocas más pequeñas. La acumulación de estos materiales da lugar a la creación de las famosas llanuras aluviales. Vamos a ubicarlo aquí. Llanuras aluviales. Cuando los ríos desembocan en otros ríos o en el mar, la depositación de materiales puede dar lugar a la conformación de los deltas. Vamos anotando los conceptos. Entonces, recordemos, cuando los ríos desembocan en otros ríos o en el mar, la depositación de materiales puede dar lugar a la conformación de deltas, como anotamos el concepto. Además les cuento que los ríos, al pasar entre medio de las montañas, como por ejemplo aquí en esta zona, van erosionando las laderas y formando los famosos valles en forma de V. Los invito a que en el próximo video conozcamos los valles en forma de V. Gracias por acompañarnos hasta aquí y sigamos estudiando juntos en el próximo video este tema.